Porque como decía el hermano el miércoles, después le toca al pastor pasar corriendo a hacer la oración de petición porque pues nosotros se nos pega el micrófono, hermanos. Saber qué será, ¿no? Lucas 20 es muy bueno, a veces bueno, mayormente el que está dirigiendo, que sea corto, porque si no, le quita el tiempo a la palabra del Señor, no al predicador, sino a la palabra, así es que es importante eso. Lucas 20 y el versículo que vamos a considerar es el 25. Lucas 20, versículo 25. ¿Estamos ahí? Amén. ¿Cómo dice la palabra del Señor? Todos de una manera antifonal lo decimos. Amén. Lo leemos una vez más. Dice, entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oramos, Padre que estás en los cielos, te alabamos y te glorificamos, Señor, y te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en esta hermosa y maravillosa hora, Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Y en esta hora, Padre bueno, te pedimos que seas tú enseñándonos, Señor, aconsejándonos, Padre, pues para eso es tu palabra, para exhortar, para consolar, Señor, para edificar, Dios mío. Por lo tanto, te pedimos que esas áreas sean trabajadas en nuestra vida, Señor, a través de tu palabra. Bendice a los que van a escuchar o ver, Señor, esta predicación, esta enseñanza, como a cada uno de los que estamos aquí. Señor, concientízanos a través de tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor, por quien te damos toda la honra y toda la gloria, Señor. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Amén. Tenga la bondad de sentarse, hermano. Yo creo que es importante, queridos hermanos, abordar ciertos temas en la congregación. No sé si acá habrá alguien que tiene un año de haber aceptado a Cristo. Levante su mano a alguien que tenga un año de haber aceptado a Cristo. No hay. ¿Alguien que tenga 2 años? Aquí está uno, allá está otra persona, allá está otro. Mire, 2 añitos que llevan. Bueno, algunos que ya llevan 5, 4, 3 y así. A veces, hermanos, en las congregaciones, cuando aceptan mayormente, porque algunos ya llegan de otra congregación, a veces han sido enseñados o a veces también no han sido enseñados. Y por eso es importante tocar ciertos temas, ciertas enseñanzas a menudo, diría yo, porque surgen preguntas a veces cuando alguien recién ha aceptado a Cristo, le pregunta, ¿y por qué hacen eso en la iglesia? Y uno tiene que agarrarlo ahí personalmente y explicarle a veces, pero a veces no hay mucho tiempo para eso y es bueno a veces tomarse el tiempo. Yo he dado algunas enseñanzas acá, como lo que es la justificación, lo que es el Espíritu Santo y algunas otras enseñanzas más. Pero este día he sentido la inquietud en mi corazón de compartir lo que es una enseñanza la cual le podremos titular el sostenimiento de la iglesia. A algunos les da miedo predicar de estos temas, hermanos, no sé por qué, a mí no me da, pero nadita. Probablemente a algunos cristianos les da como picazón en la piel escuchar un tema de esto, porque ahí como que se tocan ciertas cositas que a uno no le gustan. A mí no me gustaba al principio. Mayormente yo me crié en una iglesia en donde no se hablaba de estos temas. Y entonces, pues, al darme cuenta, cuando ya llegué a otra congregación, me moví y empecé a escuchar estos temas, yo dije, oh, aquí ya estas cosas como que no están moviéndose muy bien. Entonces, y ahí es donde uno necesita ser enseñado, ser aconsejado, ser instruido. Pablo ocupó
queridos hermanos, 13 cartas para instruir en las iglesias que él fundó. Y es muy importante, usted y yo no somos la excepción. Es muy importante que nosotros también seamos instruidos. Así es que hoy vamos a considerar lo que es el sostenimiento de la iglesia. Antes que nada, quiero decirle, antes de llegar al punto medular del tema, quiero decirle que debemos de considerar algo. En primer lugar, que para ser salvo no se necesita, no sé si le podría quitar un poquito de efecto, por favor. Dice que no se necesita para comprar la salvación de nuestras almas, no se necesita dinero. O para salvar nuestra alma, usted no necesita dinero. Eso tiene que quedar muy claro en cada cristiano, que para ser salvo no se necesita ni un penny, ni un centavo. ¿Ok? La salvación es un don de Dios. La Biblia dice, por gracia sois salvos. No es ni por obras, ni no es por chavos o billete o pisto, como usted lo conozca, ni por dólares. La Biblia dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Venid y comprad, dice, sin dinero y sin precio. Venid, comprad y comed, dice. Comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Sin dinero, que vengan. Jesús mismo dijo, vengan a mí tal como estéis. Si estás billetudo, ven a Cristo. Si estás acabado, ven a Cristo. Si estás sanito, ven a Cristo. Si estás enfermo, ven a Cristo. Si eres como seas, dice, vengan a mí tal como estéis. Así de sencillo. Luego, el Señor a sus discípulos le dio, queridos hermanos, cierto mandamiento o comisión. En una ocasión Él les dijo, vayan y sanen a los enfermos. Eso se lo dijo en Mateo 10:8. Le dijo, vayan y sanen a los enfermos. Mire cómo les decía el Señor, vayan y sánenlos. O sea, yo os puedo sanar, pero ahora les estoy diciendo, vayan ustedes y sanen enfermos. Dice, vayan y también les dice, limpien leprosos. A los discípulos, así de sencillo les decía. Y si eso no era por mucho, les decía, resuciten muertos también. Imagínense lo que les estaba mandando. Y les decía, echad fuera demonios. Y de ahí les dijo, den de gracia lo que de gracia han recibido. O sea, les quería decir, a ustedes esto no les ha costado nada. Como no les ha costado nada, así también denlo ustedes. De gracia han recibido, pues vayan y den de gracia. Porque el don de Dios no se compra con dinero, sino que es el regalo de Dios. Así es que quiero dejarle claro que para ser salvo, para recibir las bendiciones de Dios, usted no tiene que pagar dinero. Es mentira cuando le dicen, querido hermano, trae $1,000 y Dios te va a sanar. Es falso. Dios lo puede sanar a usted sin que usted tenga ningún centavo. Si está en el deseo de Dios sanarlo y Él sabe bien que sanándolo le va a servir mejor, Dios lo sana. Pero si sabe que al sanarlo se le va a ir para allá al mundo, pues a veces mejor lo puede tener ahí. Y dice, no, si a este lo sano, capaz de que se me va para allá a jugar, qué sé yo. Entonces, pero el Señor a veces hace eso. Pero quiero decirle que eso de decirle que si trae 1,000, Dios lo va a sanar, no es así. No es así. Dios sana de gracia, hermano. Porque eso está en Él. Entonces, para ser salvo no se necesita dinero. Para ser bendecido no se necesita dinero. Porque ya somos bendecidos. La salvación de nuestra alma es una gran bendición, lo cual no lo puede pagar el dinero.
Me gustaba la frase que usaba el hermano el miércoles, que decía: la salvación es invaluable. Note la diferencia, no es que sea gratis. Nosotros tenemos esa mala costumbre de decir: la salvación es gratis, y no es cierto. Costó un precio muy caro. La salvación es invaluable, y lo que costó fue la vida y la sangre del Hijo unigénito de Dios. Y eso no hay oro ni plata que lo pueda pagar en esta tierra, hermano. Si es que eso nos tiene que quedar bien clarito a nosotros. Entonces los nuevos convertidos a veces hacen preguntas, queridos hermanos, cuando nosotros o se ven ciertas cosas. Por ejemplo, cuando miran pasar los gozofilacios ahí para depositar la ofrenda, dicen: oh, aquí es puro business, dicen, aquí es negocio. Entonces, y se preguntan, a veces le dicen: ¿por qué recogen ahí? ¿O por qué echan un cheque o qué sé yo ahí en el sobre? Y entonces uno tiene que explicarle: no, es que mira de esto. Y algunos cristianos, yo creo que aquí algunos de ustedes no lo hacen porque no les han hablado de esto. Pero de aquí en adelante sí, ya van a decir: oh, es que me faltaba la instrucción. Por eso los nuevos convertidos hacen esas preguntas y dicen: ¿para qué necesitan el dinero en la iglesia? La primera pregunta que a veces surge: ¿para qué necesitan el dinero en la iglesia? Y qué bueno que se lo preguntó, porque para eso estamos aquí, para darle respuesta a eso. El dinero que se recauda, pero hay una palabra bíblica que dice consagrar, porque aquí no se recoge lo que está tirado. Aquí lo que se hace es se consagra parte de lo económico que nosotros obtenemos y lo damos al Señor, lo depositamos. Entonces la pregunta es: ¿para qué necesitan el dinero en la iglesia? La respuesta es: para cubrir los gastos que demanda el ministerio y para seguir lo que es el avance de la iglesia sobre la faz de la tierra. Es sencillo, hermano. ¿Para qué se necesita el dinero en la iglesia? Para cubrir el ¿qué, hermanos? Los gastos. No tenga miedo de decirlo. A mí no me han pedido que predique esta enseñanza. No vaya a estar ahí diciendo: a ver si no se juntó el hermano Ismael con los hermanos y el pastor y los líderes allí. Para nada, hermanos. Por si ya había pecado, pues ya tiene opción para venir pensando eso. No, yo sé que ustedes no son la excepción. Entonces se necesita para el avance del ministerio, para que la predicación de la palabra de Dios siga avanzando. Es sencillo, hermano. Ahora, la otra pregunta es: ¿quiénes son los que deben de proveer ese dinero que se necesita? Fíjense que estaba ahí leyendo allá hace mucho tiempo que dicen que el de la fábrica de hacer carros, la Ford, que Henry Ford creo que era el dueño. Entonces ellos le dijeron a Billy Graham: no te preocupes por las cruzadas que vas a hacer, nosotros te las vamos a pagar todas. Solo decí cuál estadio quiere, solo decí en qué país lo quiere y nosotros lo pagamos. Y Billy Graham dice que le respondió: agradezco mucho ese buen deseo que tiene, pero la obra de Dios la tiene que financiar la iglesia del Señor. Así. Entonces, el sostenimiento financiero de la iglesia debe ser provisto por los miembros de la iglesia. ¿Cuántos son miembros de Remanente Fiel? Bueno, entonces ahí tiene su regalito, su bendición. Todos los que son miembros de Remanente Fiel, querido hermano, son los responsables. Oiga la palabra que estoy usando: responsabilidad de que la obra, la iglesia Remanente Fiel siga avanzando en todo lo que Dios ponga para hacer.
El sostenimiento debe ser provisto por los miembros de ella. Y es natural, hermanos, eso, así de sencillo. Porque somos nosotros o los cristianos los que tienen mayor interés en que la iglesia cumpla con su misión en la tierra. ¿Cuántos están interesados como miembros de la iglesia en que se cumplan los proyectos de acá? Si usted y yo no somos los interesados, los de allá afuera tal vez podrían estar, pero los que deberíamos de estar es usted y yo, los más interesados en esto. El Señor lo dijo: vosotros sois la luz del mundo, le dijo. Vosotros sois, les dijo, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Entonces de ahí les da la designación, les dice, son pueblo adquirido por Dios. Pero ¿para qué me adquirió? ¿Para qué me compró? ¿Para qué me llamó? Simple y sencillo dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Para eso está usted aquí sentado, para que reempuje la carreta, como se dice. No ser como algunas hormiguitas. ¿Se han fijado que algunas hormiguitas ven un pedacito de queso o algún animalito y todos ahí se unen y van ahí? Pero algunas son bien vivas. Se suben encima se suben encima y las otras ahí reempujando. Y así hay cristianos en la iglesia, hermano, que les gusta solo, dicen, no, ya va empujando el hermano Héctor, hermano Fidel, los líderes, los diáconos, ya eso es suficiente. Y ellos van ahí como echándose el panorama bien fácil viendo. Sí, exacto, hermano. Pero usted y yo somos los responsables de eso. Si los miembros son los responsables, entonces, ¿cómo yo puedo hacerme parte de ello? Bueno, la Biblia nos enseña. Y los miembros de la congregación son los responsables. Y la pregunta que podríamos hacernos es, ¿cuánto debe ser lo que yo tengo que aportar? Aquí esto es tan fácil de entenderlo, hermano. Ni en griego, ni en hebreo, ni en nada de esos idiomas, sino a puro español o castellano, para que lo entienda. ¿Cuánto debe ser la porción básica que el cristiano debe de consagrar para Dios o para la obra de Dios? Lo primero, lo más básico que cada miembro debe de consagrar para la obra de Dios es la 10ª parte de su ingreso. Y aquí es donde uno no le gusta mucho. Donde dicen el 10% de lo que yo gano $1,000, por ejemplo, digo usted, y yo tengo que dar $100 semanal. Así es, de sencillo. Y eso es básico, hermano. Pongámosle que usted no gana 1,000, pues que gana 1,500. Entonces serían 100. Así de sencillo, hermano. Pero uno cuando viene a esta nación, mientras viene en camino, sí viene consciente de eso. Uno viene diciendo, si me permites llegar, Señor, si me permites que esa migración esté durmiendo en el momento de cruzarme la frontera, ahí el cerco, yo te prometo, le dice, que voy a ofrendar, voy a diezmar y voy a hacer. Y tan pronto pasa, hermano, se le olvida. Y yo así venía orando al Señor. Y cuando vine y entonces empecé a trabajar y yo dije, no, yo tengo que pagar el viaje, yo tengo que hacer esto. Y yo traía una meta de allá de mi país y yo decía, yo voy a ir a Estados Unidos 2 años como todos, decimos 2 años. 2 años nomás, a hacer mi casita y me voy, decía. Yo no venía por casa, yo lo que quería era comprar allá le dicen coaster, de jalar gente. Y yo decía, yo con una coaster que haga y me la tiro al suave después. Y de ahí se pasaron los 2 años y no había terminado de pagar el viaje. Pues no puedo todavía comprar la coaster. Y ahí de repente, bueno, empecé. Y los diezmos, yo los iba apartando, no me los estaba comiendo, sí.
pero los estaba apartando en un sobre. Y este es el diezmo. Pero decía, pero yo no se lo voy a dar a la iglesia. El pastor lo que quiere es mi plata, decía. Y yo me he criado en la iglesia, ahí nací. A mí me presentaron así como presentan a los niños. Ahí, o sea, pero imagine mi mente a dónde andaba. Nunca me había interesado por las cosas de Dios. Porque algunos nacen en la iglesia, pero Cristo nunca ha nacido en ellos. O sea, el hecho de que usted esté aquí, eso no quiere decir de que sea cristiano. Eso solo Dios y usted lo sabe. Yo tampoco lo sé. Por eso no lo puedo juzgar. Entonces, yo decía, yo voy a guardar el diezmo y se lo voy a enviar allá al pastor que tenía en El Salvador, porque él lo necesita, decía. La iglesia allá lo necesita. Y entonces, reuní como $3,500 solo de diezmo. Y cuando los contaba y decía, todo esto tengo que darlo. Que Dios me guarde, decía yo. Y entonces, porque el corazón de uno es agarrado, hermano. Y entonces, por eso Cristo dijo, donde está tu corazón, tu tesoro, ahí está vuestro corazón. Y entonces yo decía, no, y me daban ganas de platicar con el pastor si mi idea estaba buena de enviarlo, pero yo ya más o menos tenía la respuesta. Y como usted sabe que a veces uno va a preguntar queriendo escuchar lo que uno ya trae planificado. Y entonces yo decía, no, yo ya sé con qué me va a salir, mejor no, decía. Pero al final hubo una batalla dentro de mí y decía, ¿se lo doy o no lo doy? Y así como la India María. Entonces, pero ni de aquí ni de allá. Yo decía, bueno, pero al final lo solté y lo eché a un sobre y lo puse ahí con todo el dolor de mi alma. Sí, porque, no, hermano, si es la única área donde Dios dice, probadme. Dios no le dice, probadme en ayunos, probadme ahora en esto, dice el Señor. Porque a quién le gusta que le toquen la cartera. A ninguno de ustedes le gusta. O a menos que haya uno que no es de este planeta. Aquí. A nadie le gusta que le toquen el bolsillo. El gran problema es que Satanás lo toca sin pedir permiso. De una manera sutil, solo le pone a otro borracho y usted paga por la cerveza y el licor de él. Y Satanás ahí es donde me decía alguien a mí, el problema de este fulano trabaja tanto, pero el fin de semana se lo viene a comer con los otros. Me decía, eso es lo que no me gusta. Si se lo tomara él solo no hay problema. Pero trae a los otros, decía. Claro que le toca el bolsillo a la gente, no es muy agradable. Entonces, aquí les digo, yo hacía eso, pero lo solté. Y fue como algo que se rompió, porque desde esa fecha en adelante, yo dije, todo lo que vaya llegando, lo voy a ir dando para no sentir que es bastante. Así, de esa forma. Y se libera uno de la mezquindad, de ser devoto de la Virgen del codo. Se libera uno y uno dice, no, esto. Y me gusta como David decía, de lo recibido de tu mano, de eso te damos. De lo que Él nos dio, de eso es que traemos. Así es que aquí es donde el Señor nos está enseñando que debemos de dar lo más básico, que es lo primero, son los diezmos, la 10ª parte de su ingreso. ¿Cuánto es lo que se tiene que dar, hermanos? El diezmo. No, solo ustedes lo dijeron aquí, allá no hay. ¿Cuánto es lo que se tiene que dar? No, todavía no. Ustedes no quieren, tienen miedo. ¿Cuánto se tiene que dar? Óigalo, pastor. No se oye, no se. Si yo sé que estos temas es como estar allá como Juan el Bautista en el desierto. Pero fíjense que eso es lo que Dios desea. Es de esa forma como se debe de sostener. Y algunos que yo quería que estuvieran aquí no están, no los veo. No es broma, hermano, eso no se lo crea. Entonces, la ofrenda que se dan, eso es muy aparte. ¿Cuántos a la verdad tienen compromiso con Dios?
Fíjense que en la Biblia encontramos algunos periodos donde los fieles o los hombres de Dios, hermanos, consagraron lo que era la 10ª parte de lo que ellos tenían. Fueron ciertos periodos. El primero de ellos fue el periodo de los patriarcas. Abraham, Isaac, Jacob, José. Ese fue el periodo de lo patriarcal y ellos usaron eso, hermanos, de consagrar lo que es la 10ª parte. También nosotros vemos que el segundo periodo en donde se consagró la 10ª parte también fue en el tiempo de Moisés. En la ley de Moisés se consagraba. Entonces, siglos antes de que la ley existiese, ya el diezmo se practicaba. Siglos antes de que viniera la ley de Moisés, ya el diezmo se practicaba. Los patriarcas daban sus diezmos. Génesis 14:20 dice: bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y luego dice: y le dio a Abraham los diezmos de todo. Porque algunos ganan 500 y dan diezmo solo de 200. Dicen que es diezmo, pero eso no es diezmo. Entonces, Abraham le dio los diezmos de todo. Y Abraham no vivió en la ley. Fue el tiempo patriarcal. Entonces, ahí nosotros vemos. Luego nosotros vemos también en Génesis 28, que dice, mire, 28, 22, dice ahí: esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, ¿qué dice? El diezmo apartaré para ti. Ahí está también otro patriarca haciendo eso. Ahora veamos Levíticos 27:30. Levíticos 27:30 dice de la siguiente manera, mire. ¿Cómo dice? Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es. ¿Y cómo dice? Es cosa dedicada a Jehová. Cuando usted obtiene su salario, usted tiene que dedicar cierta parte de ese salario para la obra de Dios. No es como dicen allá los que hablan más, hermano, hasta por los codos, que dicen: oh, tú estás haciendo rico el pastor. No, eso se le dedica a la obra del Señor. Así de sencillo como lo dice aquí. Dice: será consagrado a Jehová. Esto ya era en el tiempo de la ley. Ok. Luego dice el 27:32. Dice: y todo diezmo de vacas, de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Esto era importante para Dios en el tiempo de la ley. ¿Sabe qué tan importante fue para el Señor en ese para el pueblo del Señor también? Y Dios lo miraba con mucha importancia, porque Él mismo decía: si hacen esto, yo los voy a bendecir. Ok, eso le dijo al pueblo de Israel. Allá en Malaquías, nosotros vemos Malaquías 3:10. Ahí dice, mire, ahí el Señor les pronuncia bendición. Malaquías 3:10 dice, mire: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y mire cómo dice ahí: probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre. Mire lo que dijo el Señor: si traen los diezmos al alfolí, yo me encargo de derramar sobre vosotros bendición.
cualquier bendición, no. Una bendición hasta que sobre y abunde. El Señor en Lucas 20:25, lo que leímos, les dijo ahí: dad a César lo que es de César. Y luego, ¿qué dice? Y a Dios lo que es de Dios. Así de sencillo. Usted y yo a César le damos sin que usted y yo querramos. Usted se ha fijado en las colillas de cheque que le dan, ¿no? Ahí 4, y yo digo, son demasiados y yo solo vivo, digo yo. Y me sacan con casi $500 cada semana. Y yo digo, es demasiado esto. Pero el César dice, no importa que se ponga enojado. No importa que haga cuentas. Antes de que venga el cheque a su mano, ya pasó por las manos de César. Y César ahí le descuentan hasta por los bomberos y por todo, hermanos. Yo un día estaba leyendo y digo, hasta esto, nunca he llamado a los bomberos yo en toda mi vida, digo yo. Entonces, pero ahí el Señor le dijo, den a César lo que es de César. O sea, el Señor le dijo, mire, sean cumplidos tanto con aquellos, pero también con el Señor. El problema es que nosotros le cumplimos a César a la fuerza y a Dios, como es voluntario, le dimos no, ahí. Y ahí es donde nos equivocamos. Pero dice Dios, dad a Dios lo que es de Dios. ¿Cuántos creen que hay algo que le pertenece a Dios? Entonces se lo tenemos que dar al Señor. Hermanos, todo lo que tenemos es de Dios. Su vida misma le pertenece a Él. Su aliento, cada respirar, eso le pertenece a Dios. Si Dios quiere, ¡boom!, se lo corta y ahí, hasta ahí llegamos. Pero Dios es bueno y nos da sus bendiciones. Ahora, yo le he leído de los patriarcas y acerca de la ley de Moisés. Y yo quiero ser bien claro en esto, hermanos, porque esto es una confusión que algunos lo usan como manipulación. Aquí, esto me encanta a mí de Remanente Fiel, que aquí a nadie se le manipule, hermano. Si usted da, va a dar porque tiene conocimiento de la palabra, y si no da, va a ser porque usted es tacaño, así de sencillo, porque es agarrado, porque no tiene compromiso con la obra de Dios. Yo sé que eso a algunos no les va a parecer, tal vez hasta me lo pongan por las redes sociales ahí y diciendo, ahora sí predicó de diezmo. Pero mire, aquí nosotros vemos que también es importante considerar que la iglesia cristiana no está bajo la ley. Ese es punto clarísimo, ¿ok? Los cristianos de hoy en este tiempo no estamos bajo la ley. ¿Cuántos lo creen? Y aunque no lo creyera, hermano, está aquí. Está aquí. Ahora, nosotros vemos lo que dice Lucas 16:16. Lucas 16:16 dice, ¿cómo dice ahí? La ley y los profetas eran hasta Juan. La ley y los profetas eran hasta Juan. Entonces, desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero en lo que quiero hacer énfasis es en la primera frase que dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. ¿Quién dijo eso? Jesús, en el Evangelio de Lucas. Ahora, dice 6:14 de Romanos, porque quiero dejar esto bien claro también. 6:14 de Romanos dice, porque, ¿qué dice? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Y enfatizo ahí, pues no estáis bajo la ley, sino, eso es sencillo, simple. Como uno por uno, la matemática simple. Así, dice, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, mire,
nosotros tenemos que tener bien claro que no estamos siguiendo o no lo estamos haciendo porque es ley, como al pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel, si eso era ley, indefectiblemente le decía, diezmarás. Así le dijo el Señor al pueblo, a los de la ley. Ahora usted y yo no estamos bajo la ley. O sea, tiene una opción de hacerlo de corazón, o usted no lo hace, pero ya Dios sabe cómo está su corazón. Pero hay una ley en el Nuevo Testamento, la cual es también muy efectiva, que lo vamos a ver en un momento. Y me llama la atención aquí que Pablo estaba, esta práctica de la ley por los israelitas le sirvió a Pablo para ilustrar y enseñar a los cristianos de la iglesia primitiva cómo sostener la obra de Dios, incluyendo también hasta los ministros. Porque ese es otro tema que es bastante picante para muchos, que no les gusta que los pastores tengan su ingreso, su salario. Y dicen, no, ¿por qué no va a trabajar? Y yo tengo mis puntitos en eso, que digo yo, si una congregación es chiquita y el pastor quiere que le paguen, hay que mandarlo a trabajar. Porque primero tiene que fajarse, dijo Pablo, tiene que sembrar para que después coseche. Así es la palabra del Señor. Y cuando yo escucho al pastor, a veces cuando él me da su testimonio acerca del trabajo, que se levantaba a las 3 de la mañana. Yo nunca me he levantado en Estados Unidos a las 3 de la mañana, no sé qué será. Pero con solo levantarme a las 6 ya no me siento muy cómodo. Yo digo, no, me deberían dejar dormir hasta las 7. Es aragama, es decir. Cada quien con lo que hace. Pero aquí nosotros vemos que Pablo usa esto. Mire en Números 18:21. Yo sé que ustedes se quieren ir ya, pero hermanos, que Dios les ayude. Dice Números 18:21. ¿Cómo dice? He aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión, por cuanto ellos sirven. ¿Qué había hecho el Señor? Les había dado todos los por heredad, porque ellos no tenían herencia. ¿Ok? Veamos ahora lo que dice Pablo en en 1 Corintios 9:13. Recuerde que allá a los levitas les había dado los diezmos por herencia. Ahora en 1 Corintios 9:13, 14. Ahora, ¿qué dice ahí? ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Refiriéndose a los levitas. Y ahora dice, y los que sirven al altar, del altar participan. Ahora, mire Pablo cómo sigue diciendo, dice, así también se me ocurre a mí, dice, ¿cómo es? Ordenó, porque tiene acento en la O. Ordenó el Señor a quienes, a los que anuncian el evangelio, que vivan. ¿So le quedó claro? Está claro. Porque si ya no lo entiende así, pues le vamos a recomendar un doctor para la vista. Porque ahí dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Es claro que en este caso, hermanos, se tiene que saber si es un hombre de Dios. Porque yo en toda mi vida que llevo, estando siempre en la iglesia, he visto hombres que quieren estar al frente de congregaciones solo por estar sacando provecho y beneficio económico de la grey de Dios. Fíjense que un día a mí me mandaron para Charlotte
en el 2012 y me dijeron, hermano Ismael, vaya allá a predicarle a 2 hermanitos, 2. Y ahí vamos a ver qué pasa. Entonces me fui. La iglesia a mí me pagaba, voy a usarlo así, $250 semanal. Semanal, 250. De ahí tenía que echar gasolina, de ahí tenía que comer, de ahí tenía que hacer. Y entonces, comparado a lo que yo ganaba acá, yo dije, esto es una gran diferencia. Aquí me va a llegar la prueba, quizás digo, pero voy a ir en obediencia, voy a ir. Y fui, hermano, y empezamos. Y estuve 14 meses así, con $250. Yo llevaba una cantidad así en la cuenta del banco, pero cuando yo regresé, ya venía por mitad de lo que yo llevaba. De alguna forma me tocó invertir, no gastar, sino invertir. Pero cuando yo me vine, habían 35 personas. Y entonces yo le conté a un hermano de por acá y me dice, ¿se va a venir? Sí, va a llegar un hermano para pastorear la iglesia y hacer todo lo que se necesita hacer para que ya sea una iglesia fundada y todo. Y entonces yo regreso. Ok, pero me decía, pero hay 35, usted tiene la vida hecha con 35 miembros, me decía. Así, no, hermano, con los 10 mitos de ellos y la ofrendita, usted puede vivir la vida, me decía. Yo dije, este cabezón no sabe lo que está diciendo. Porque hay gente que así mira las cosas del Señor. Pero esto no se viene aquí a pastorear por beneficios humanos, beneficios personales. Aquí se viene porque Dios lo ha llamado. Y cuando Dios lo ha llamado, se encarga de respaldarlo, de suplirle. Aunque sufren, pero Dios se encarga de ir acomodando las cosas. Como decía lo que leyó la hermana, los que con lágrimas siembran, con regocijo recogen. Así es que eso es lo que se debe de hacer, querido hermano, de hacer las cosas porque Dios ha llamado. Y dice, así como lo que leímos, dice, mire, en el verso 14 dice, así también ordenó el Señor, decía ahí. Así también, esa palabra, así también quiere decir de la misma manera. Así también quiere decir de la misma manera. O sea, está claro que de esa misma forma se tenía que practicar el sostenimiento de la obra del Señor. Así de sencillo, de la misma forma. Y así también ordenó el Señor. Y la pregunta que podríamos hacerlo, ¿pero qué se gana con eso? Con hacer eso. Para los israelitas el Señor prometió bendición. Y también les dijo, y si no lo hacen, les va a venir maldición. Malditos sois, porque la nación me habéis robado. Para los israelitas. Ahora, nosotros vemos que para ellos el Señor les prometió bendición. Y para los cristianos de ese tiempo, en el tiempo de la gracia, también hay recompensa. Hay bendición. Mire, 2 Corintios 9:6. Esto es lo que debe de nosotros marcarnos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma y nuestro espíritu. Porque de aquí debemos de partir para nosotros diezmar, para nosotros ofrendar, para nosotros darle a Dios. ¿Cómo dice? Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, también segará generosamente. Y no me diga usted que a usted le gusta que le den cositas poquitas. Por lo menos a mí no me gusta. Y no es que coma bastante, pero a nadie le gusta que le den las sobras, como dicen. A nadie. Y aquí el Señor tiene una ley en su palabra. Si tú siembras bastante, recibirás también bastante. Es la ley de la siembra y la cosecha.
Ahora, y si usted pues siembra poco, la ley es igual, cosechará poco. Ahora, nosotros vemos que si usted es generoso con Dios, Dios lo bendice más. ¿Y sabe qué? Que Dios ya lo bendijo. Antes, querido hermano, nosotros éramos botaratas allá afuera. Mire, yo me acuerdo cuando estaba en San Salvador que yo agarraba el dinerito el fin de semana y me iba a meter a unas maquinitas que se les mete dinero, y allí me estaban de las 6 a las 8 de la mañana hasta las 12 y jugando maquinitas y todo eso, metía y perdía. Pero ese era mi vicio, o me iba a meter al cine y entonces y al final terminaba sin dinero. Y así, pero desde que uno viene a Dios ya empieza a ver la bendición diferente, porque ya no vas a gastar en el alcohol, en la droga, en el crack, en la marihuana, sino que ya ahí hay una bendición mayor. Ahora nosotros vemos aquí que el Señor nos ha bendecido, porque mire, hermano, cuando uno se enferma y va a esos hospitales, lo asustan esos biles. Y muchos de ustedes nunca han pisado un hospital para ir a una camilla a estarse acostado ahí. Dios los ha cuidado. En lo personal nunca he estado en un hospital. Dios me ha guardado y que me siga guardando. Porque la gente se enferma más ya con solo saber que al salir de ahí va a llegar una gran cuenta. Se sana de lo que iba, pero viene enfermo de los nervios. En pensar, dice, al final del mes va a llegar ese bill. Pero Dios es bueno y lo mantiene sanito a usted. Lo mantiene fuerte, saludable. Eso es algo de bendición. Así es que Dios le invita a participar de su plan. Así, y Dios quiere que su pueblo sea generoso, que no sea mezquino. Que no ande pensando ahí, no, porque me voy a quedar sin esto. Dios quiere que nos concienticemos a nosotros mismos. Y nos invita a participar de su plan para que la obra del Señor avance. Si nosotros ofrendamos y diezmamos, los proyectos de la obra de Dios serán llevados a cabo con mayor facilidad, hermano. No va a haber que estar ahí vendiendo, que no está malo. Pero si cada uno de nosotros los cristianos diríamos, yo voy a apartar el diezmo para el Señor y después voy a dar ofrenda, ¿usted cree que las iglesias pasaran en lipidia a veces? Hay iglesias, hermanos, que los miembros son tan tacaños que las venes que sacaron no las pudieron pagar y tuvieron que venderlas de nuevo. Porque son gente tacaña, porque son gente dura, sin compromiso en la obra del Señor. Hay gente que prefiere pagar Netflix en vez de dar ofrenda al Señor. Hay gente que prefiere mejor comprarse un perfume de esos caros en vez de darle al Señor. Y yo no estoy diciendo que está malo hacerlo. Pero si lo primero son las cosas materiales antes que la obra del Señor, necesita concientizarse. Hay hombres que prefieren comprar sacos, corbatas para andar bien bonitos, hermano, pero de la obra del Señor se han olvidado. Mujeres que las uñas o el pelo se lo pintan, pero el diezmo nunca lo han dado. Gente que anda, querido hermano, en cuanta vagancia, pero de la obra de Dios no se acuerdan. Es tiempo de que nos concienticemos y digamos, la obra del Señor es primero. De todo lo que venga a mi mano voy a apartar el diezmo. Y te lo digo con autoridad porque yo lo he hecho, hermano. Y entonces ahí es donde vemos que Dios bendice. Mire, hermano, le conté lo que pasó allá cuando fui a Charlo. Yo vine que la cuenta había bajado casi la mitad, pero de repente en 2 meses Dios así me lo proveyó de nuevo. Así como dice. Y yo digo, wow. Y cuando me fui antes me tardé como 10 años en hacer esto, digo yo. Y ahora el Señor así, porque Dios bendice cuando no eres mezquino. Así es que es mejor que lo haga, y no por probar a Dios únicamente, sino porque de lo recibido de su mano, de eso traemos para la obra del Señor. Si damos generosamente, generosamente vamos a recibir. Lucas 6:38 dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que mides, os volverán a medir.
Así, dad y se os dará. Leí un libro de Irión que se llama, el título se me escapa, dad y se os dará, creo que se llama. Pero dice ahí que un carro de alguien decía, no doy, ahí atrás en el bumper andaba un sticker que decía, no doy porque no tengo. Y no tengo porque no doy. No doy porque no tengo. Y no tengo porque no doy. Así es, hermano. Algunos no tienen porque no dan. Nunca han dado el diezmo a la obra del Señor. Pero vaya a ver sus casas con buenos sofás, con grandes pantallas de televisión. Y como decía mi hermano Bercián, hasta con esos sonidos que parece cine adentro. Los visita al basement. Yo nunca he ido. No vaya a creer que le estoy criticando su casa. Pero, querido hermano, hay gente que así es. Manejan grandes carros del año. Hay quien cambiando carro cada año y nunca diezma. Así, hermano. Pero como dijo el Señor, echan en cisternas rotas, porque no hay bendición. Fíjese que ese silencio, no sé si es por la palabra o es porque ya se quieren ir, pero ahorita aguántese. Dice, me encanta algo que leí, ya con esto termino para que se sienta alegre. Dice que dicen que una vez se encontró, había como un party ahí, dicen, y se encontró el cerdo y la vaca. Y entonces, ahí se saludaron, dice, pero entre todos ellos, y el cerdo le dijo a la vaca, hay algo que yo no entiendo, dice que le dijo. Y le dijo la vaca, ¿qué es? Lo que no entiendo es que yo les doy, le dice, a los hombres todo lo que puedo darles, le decía el cerdito. Y les doy jamón, le dice. Él estaba haciendo cuenta de todo. Entonces les doy jamón, les doy tocino, les decía. Les doy manteca, les doy chicharrones. Hasta pupusas hacen de mí. Entonces les dijo, hasta mi piel. Ustedes saben que ya cuando mataban los cerdos vendían la pelleja, ¿verdad? Yo no sé cómo, si hacía el nombre, pero así lo conocemos nosotros. Ustedes, para los gringos, I'm sorry, si no lo entiende. Pero el cerdito le dijo, le doy pelleja, hasta las pellejas usan de mí, le dijo. Y luego le dijo, si eso fuera poco, mi pelo también le sirve para hacer brochas y pintar las paredes. Pinceles para hacer dibujos. Todo eso usan de mí, le dijo. O sea, yo todo se los doy y no me quieren, le dice. Y entonces le dice, en cambio a ti, le dice a la vaca, lo único que le das es leche, le dice. Queso, le dice. Y crema, mantequilla, le dice. Y solamente eso, le dice. Y entonces la vaca le respondió y le dijo, ya, es cierto. Lo único pequeñita diferencia que hay en esto es que para que tú des todo eso, te tienen que matarle. Y yo le digo, esto lo doy en vida, le digo. A mí no, entonces, muchos cristianos son, yo no lo digo allá la hermana. Muchos cristianos para sacarles algo, ni a un muerto se le saca, hermanos. Porque ya muerto, ¿qué va a dar? Solo mal olor. Sí, pero hay que ser mejor como la vaca, ¿no? En vida, hoy mientras estés vivo, haz algo por la obra del Señor. Cuando ya te muera, ¿para qué, hermano? La cuestión es que es en vida que se tienen que hacer las cosas. ¿Con quién se identifica? ¿Con la vaquita o con el otro? Pero hay quienes hay que matarlos casi para sacarles algo, hermano. Pero usted no tiene que ser de esos. Usted tiene que ser un hombre y mujer agradecido con Dios y decirle, Señor, aquí vengo. El 10% es poquito para lo que tú me has dado.
Así es que por eso es que usted debe de agradecer a Dios. Así es que, hermanos, para sostener la obra de Dios se necesitan los diezmos y las ofrendas. Sencillito. Si a usted no le gusta hacerlo, pues usted es mezquino, tacaño, agarrado, codo y no sé qué otros adjetivos más se le pueden añadir. Pero las iglesias que tienen gente comprometida y ofrendan y diezman son iglesias que los proyectos los agarran, hermano, y los llevan a su plenitud, a su final, porque ahí se mueve la bendición de Dios también. Y Dios promete bendecir a sus hijos. Así es que yo no sé si usted lo ha estado haciendo, pero le invito a que se despoje de eso y le diga: Señor, de aquí en adelante lo voy a hacer. No porque el hermano Ismael lo dijo, sino porque tu palabra dice que hay bendición cuando lo hacemos. Y estoy agradecido por lo que me has dado. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor. Sé que esta enseñanza no es nada evangelística, pero eso no quiere decir que si hay alguien aquí que no es cristiano, que no puede venir a los pies del Señor. Hoy usted puede venir y aceptar a Cristo. Oremos, dele gracias al Señor por la palabra de Dios en esta hermosa hora. Sí, Señor, gracias te damos por todo lo que nos da, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a cada hermano, Señor. Bendice a cada vida. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te damos muchas gracias, Señor, por todo lo bueno que eres, Señor amado. En el nombre de Jesús te agradecemos. Te damos toda la honra y la gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Dios. Levante sus manos, dígale: Señor, gracias por la vida. Gracias porque eres bueno, Señor. Nunca ha faltado el pan, el techo, el abrigo. Si usted tiene salud, dele gracias a Dios. Si hay alguna enfermedad, de igual manera, adoramos al Señor y dígale: Señor, también usted tiene poder para sanarme. Muchas gracias, Dios mío, en esta noche. Si usted está aquí en la iglesia, decía el hermano, y es una realidad, es una instrucción bíblica para nosotros los creyentes. Aleluya, pero si usted está aquí sin Dios y usted sabe que necesita reconciliar con el Señor, usted sabe a qué distancia va siguiendo a Cristo. Pedro negó al Señor porque iba de lejos viendo a ver qué pasaba. ¿A qué distancia va usted? ¿Quiere acercarse hoy al Señor como Juan, que era aquel que se recostaba en el pecho del Señor y escuchaba la voz del Señor? En esta noche el llamado es para que usted venga a los pies de Jesucristo y le diga: Señor, perdona todos mis pecados. Si hubiera alguien esta noche que quiere aceptar a Cristo o reconciliar con Él, venga al altar, que aquí queremos orar y ponerle en las manos de Dios en esta hora. Si no lo hay, pues damos gracias a Dios de igual manera. Damos un aplauso a Jesús y nos sentamos. Se sienta un momentito. Ya nos vamos a ir.